Es un gusto saludarle, amados hermanos, y continuamos estudiando esta materia que está muy preciosa, como toda la Biblia es preciosa. Agradecemos a Dios porque nos permite tener este tiempo dedicado para estudiar la Biblia. Espero que a ustedes les esté siendo de mucha ayuda estos estudios, los que están siendo diligentes en comprender que es necesario estudiar la palabra del Señor. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Él te venimos diciendo gracias por este día, Señor. Gracias por darnos la vida y por darnos lo necesario. Todo lo que necesitamos, Señor, usted lo provee. Te doy gracias porque tú eres bueno, eres fiel, a pesar de que nosotros no lo somos, Señor. Pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendiga, Señor, a cada creyente para que crezca en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es la bendición más grande que puede haber, Señor, de que podamos crecer, que seamos diligentes, que nos permita ser estudiosos de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, continuamos ahora con los profetas menores y vamos a estudiar el libro de Joel. Vamos a estudiar Joel y Amós. Hoy entramos a la sección de estos profetas. Joel significa Jehová es Dios. Eso significa el nombre de Joel. Y el tema, ahí lo vemos también, que es Jehová es Dios. Y eso es importante, que este libro lo declara. Él es Dios. Y sabiendo nosotros esta verdad, y al igual que Jesucristo es Dios, que muchas personas ignoran eso. Hay muchas doctrinas que dicen que Jesús no es Dios, pero la Biblia dice que Él es Dios. Así es que vemos acá que las estructuras y las divisiones de este libro tiene 3 capítulos. Tiene 3 divisiones principales y la primera división consta del capítulo 1, del versículo 1 al 1:20. Y aquí en esta división vemos la literal plaga de langosta histórica, devastación real. Esto fue real. Y tenemos acá que no se sabe con precisión el tiempo que él escribió este libro, donde se desarrolla la profecía. Él profetizó en Jerusalén. ¿Por qué se cree esto, que él profetizó en Jerusalén? Bueno, él habla una y otra vez en cuanto a la casa de Jehová. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. En el 3:20 dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. En el 3:17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Entonces todas estas citas que vemos nos da la seguridad de que él profetizó en Jerusalén. Eso es un dato importante porque él conoce muy bien. Y todo esto nos hace saber que Joel era un profeta del reino del sur. Él profetizaba en el reino del sur. La profecía provee poco acerca del profeta. Aún el nombre de su padre no es mencionado en otro lugar del Antiguo Testamento. No obstante, el contexto de la profecía da lugar a pensar que era oriundo de Judea, cerca de Jerusalén. En el Nuevo Testamento solo aparece una vez, en Hechos capítulo 2, 16 al 21. Ahí es citado el profeta Joel. Y
una sequía y una invasión masiva de langostas habían destruido toda cosa verde de la tierra, que este es el contexto de lo que él va a profetizar, que había venido esa sequía, había visto una invasión de langostas y habían destruido toda la vegetación, había tratado una severa devastación económica, que está del 1:7 al 20, dejando el reino del sur débil. Entonces este desastre físico le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios. Él recoge toda esta información, estos juicios literales que habían venido para castigo del pueblo por estar en contra de la voluntad del Señor. Entonces desastre físico es el que Joel va a ocupar para ilustrar el juicio de Jehová en el futuro. Entonces, tal como las langostas fueron un juicio sobre el pecado, los juicios futuros de Dios durante el día del Señor las extenderán, o sea, será mucho mayor, o sea que será más severo en ese día. Dios juzgará a sus enemigos y bendecirá a los que han sido fieles. Por eso el tema es Día del Señor, así llama el tema de este libro. Y por eso vemos que los juicios que se habían dado de las langostas no era nada comparado con el juicio que vendría después de estas ilustraciones que está utilizando él. Va a ser mucho más severo lo que está profetizando Joel. Va a ser mucho más severo. Entonces, en la segunda división tenemos que del 2:1 al 2:17 y futura invasión como langosta. Y aquí vemos el simil como. Entonces, es simbólica destrucción en el futuro. Esto está hablando, pero él utiliza las plagas reales que han ocurrido para simbolizar lo que va a pasar en el futuro. Y la tercera división la tenemos del capítulo 18 al 3:21 y es una profética destrucción en el futuro lejano. Entonces vamos a ver cómo él desarrolla esto. Entonces Joel fue un profeta de Judá alrededor del 250 años de la caída de esta nación en poder de Babilonia. Entonces imagínense, él fue un profeta en Judá alrededor de 250 años antes de la caída. Me llama la atención esto porque Dios siempre está avisándonos antes de la destrucción, antes de los juicios, antes del castigo. Dios siempre tiene ese cuidado de avisarnos. Dios siempre quiere que la gente entienda y se aparte para no castigarlo. Pero aquí vemos que nunca se pudo lograr hacer esto, porque la gente endurece su corazón y esa es la situación por la cual hoy vemos aquí esta historia que fue desastroso. Su profecía se centró en el día de Jehová. Es un día técnico que indicaba juicio de Dios sobre Israel por Asiria. Entonces, este día de Jehová siempre ha estado ahí castigando a la nación y a las naciones. Juicio de Dios sobre Israel por Asiria. Recuerden que este cautiverio llegó en el 722 a.C. Ya habían muchos profetas que habían estado profetizando, pero ellos tampoco quisieron oír. Por eso Joel y Amós son dos profetas menores que estuvieron profetizando antes de las invasiones. Y como lo vamos a ver cuando veamos a Amós fue a profetizar a Israel. Entonces su profecía se centró en el día de Jehová. Es un día técnico. El juicio de Dios sobre Judá por Babilonia en el año 586 a.C. Entonces estas fueron las profecías que vendrían los juicios de Dios sobre estas
estos dos reinos del norte y del sur, pero ellos hacían caso omiso a los profetas. Ellos no, nunca quisieron entender el mensaje de ellos, más que todo el mensaje de Dios. El juicio de Dios de tiempo en tiempo sobre las naciones. Entonces eso tiene que ver el día de Jehová. Y el juicio de Dios de tiempo en tiempo sobre las naciones. Dios siempre está derramando juicio sobre las naciones, pero hay un juicio final, al final de los tiempos sobre las naciones. El juicio de Dios sobre los individuos en el momento de la muerte. También tiene que ver con el día de Jehová. El juicio de Dios sobre los individuos en el momento de la muerte. Todos estos son juicios que Dios trae. Juicio de Dios contra el pecado y el derramamiento de su ira, como en el año 7 de la gran tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. O sea, imagínense me imagino se han dedicado a estudiar cómo va a ser esto de tremendo, ¿no? El juicio de Dios contra el pecado, el derramamiento de su ira. Y esto va a ser en la semana 70 que está en la profecía de Daniel, que es la última semana que quedó por cumplirse. Va a ser 7 años de juicio sobre el pecado. Allí Dios va a derramar su ira. Y esto es lo curioso, porque la gente no quiere entender que Dios ya derramó su ira sobre el pecado. Él fue tan bondadoso, fue tan misericordioso que Él dio a su Hijo, se hizo hombre. La Biblia dice que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo ya recibió la ira del Padre en su propio cuerpo cuando fue a la cruz. Ese sacrificio es todo suficiente. Ese sacrificio es el que necesita un pecador para ser salvo. Eso se llama el Evangelio. El Evangelio reside en la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Él sufrió la ira por la humanidad. Todos los que hemos creído en el Evangelio, los que hemos recibido el pago como la única solución para nuestros pecados, estamos en el cielo ya. Y al final de nuestra redención final, estaremos con Cristo para siempre, porque creímos en el Evangelio. Entonces, todas estas personas todavía tienen la oportunidad de escapar de esa semana que va a ser de 7 años horrible, ¿no? La gran tribulación. Y eso va a ser antes de la segunda venida de Cristo. Recuerde que los eventos futuros se desatan con el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, comienza el desarrollo de la tribulación y gran tribulación. Por eso es importante conocer a detalle la palabra del Señor para enseñarle a la gente. También tiene que ver con abundantes bendiciones de Dios inmediatamente después del castigo y disciplina por el pecado sobre aquellos que se arrepientan. También hay bendiciones para los que creen en Dios y dejan de vivir una vida que no agrada al Señor. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Toda persona que cambia su manera de pensar, de Dios recibe muchas bendiciones. Entonces el día de Jehová, cuando Dios venga a ajustar cuentas por el pecado con los individuos o con las naciones, puede ser un día cualquiera. Recuerde eso, el día de Jehová, cuando Dios venga a ajustar cuentas por el pecado con los individuos o con las naciones, puede ser un día cualquiera, puede ser hoy, porque no tenemos una fecha. Entonces puede ser un día cualquiera. Dios está ya ha profetizado eso y puede ser cualquier día. La segunda parte del día del Señor son bendiciones. Seguirán para aquellos que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Será muy tarde arrepentirse después del juicio. Es antes del juicio, antes de que el día del Señor venga. Espantoso, terrible, lo llaman otros profetas.
Entonces, eh, es ahora, será muy tarde. Por eso estamos diciendo que nosotros debemos de ser buenos portavoz del Evangelio, sencillos y claros. Entonces la primera división tenemos aquí que es literal, plaga de langosta. Esto fue literal, la plaga de langosta que estamos registrando en el capítulo 1, del 1 al 20, esto fue una plaga literal. Por eso decíamos que Joel ocupó esta plaga para simbolizar lo que se viene para el mundo y para Israel. Capítulo 1 de Joel describe una plaga real de langostas enviada por Dios por causa del pecado del pueblo que devastó la tierra prometida. El resultado de la plaga fue sequía, hambre y muerte. Y esto era por la apostasía de Judá, que se había vuelto en pos de dioses ajenos, se habían vuelto apóstatas, estaban en desacuerdo con Dios. Entonces Dios tiene que castigarlos, dándoles una sequía, hambre y muerte. O sea, fue devastador. Pero esta plaga no tiene comparación con los juicios venideros, que es la ilustración que está utilizando el profeta. Entonces será mucho mayor lo que espera la humanidad. La segunda división dice que usando la plaga de langostas descrita en el capítulo 1 como lección objetiva, eso es lo que hace el profeta, es objetivo, o él predica el futuro día de Jehová, cuando la ira de Jehová sería derramada en el juicio contra el pecado, como las langostas. Los ejércitos de hombres invasores harían una devastación tanto de la tierra como de los individuos. Entonces esto vienen arrasando. Era para que la gente tuviera una idea de lo que les esperaba. Imagínense utilizando hechos reales, una plaga real, ellos la habían visto. Aquí no era algo que se estaba inventando el profeta, era algo que ellos la habían experimentado. Pues así les está diciendo Joel, como lo que han vivido hoy, será en los días postreros. Será tremendo, porque en el capítulo 2:11 él dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? O sea, la experiencia de las langostas no es nada comparado con lo que vendría, o con lo que vendrá. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará, dice, la bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí está el llamado de Joel, llamándoles a que recapaciten, que la vida como la estaban llevando en este momento era desagradable a Dios, y Dios había permitido este castigo literal para mostrarles lo futuro. Entonces lo que Joel tenía en mente era la invasión de Judá por Babilonia en el 586 a.C., o probablemente ambas invasiones. Cualquiera que fuera el caso, Joel hizo un llamado en nombre de Dios al arrepentimiento, indicando que aún no era demasiado tarde para evitar la ira de Dios. O sea, prácticamente Joel lo que está haciendo, previendo de que la nación no vaya cautiva, de que Dios podría retraer, demandar el castigo, porque él apela a la clemencia y a la misericordia de Dios, y él podría evitar si ellos daban muestras de que han cambiado su forma de pensar, que ya no quieren seguir en esta apostasía. Pero ellos no estaban dispuestos,
Bueno, y como lo sabemos, las invasiones ocurrieron en ambos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces la tercera división es profética de destrucción en el futuro lejano. Aquí ya tenemos una profecía del futuro lejano. Dice el 2:18: y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces aquí ya comienza a hablar de lo futuro, está en futuro. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aquí está hablando ya de lo futuro. Por eso Joel predijo un tiempo de bendición y restauración para el pueblo de Dios en el futuro lejano. ¿Cuándo va a ser esto? Que vendrá inmediatamente después de una invasión de la tierra, como había sido la invasión de langosta. Entonces hay una profecía, una profética destrucción en el futuro lejano, pero hay una esperanza de que Dios va a restaurar a Israel. Posiblemente era una referencia al grande y espantoso día de Jehová, durante el periodo de 7 años de tribulación, que precederían al retorno de Cristo a la tierra. Recuerden que es posible que se esté refiriendo Joel a esto porque Israel nunca va a tener reposo en esta tierra. Nunca va a hacer una restauración total, porque siempre, bueno, la mayoría está esparcida en el mundo, ¿no? Entonces tiene que indicarse a ese espantoso 7 años de tribulación y luego la restauración que viene después de esto. La segunda venida traería las bendiciones del reino milenial, pero no antes de que los pecados de las naciones sean juzgados. Recuerde que Joel está hablando de esto, de una futura invasión, y claro que se está refiriendo a este periodo de 7 años, donde todos los ejércitos del mundo van a hacer el intento final de aniquilar a Israel. Porque recuerde que todo el mundo odia a los israelitas, pero Dios viene a rescatarlos. Entonces aquí la restauración final es en el reino milenial, que va a estar lleno de bendiciones. Pero antes las naciones serán juzgadas. Este juicio lo encontramos en Mateo 25, del 31 en adelante. Ahí ven ustedes el juicio de las naciones por todo lo que le hicieron a Israel, a todos los que habían sido salvos de la tribulación, los que perseveraron salvos de no morir. Dios va a juzgar a estas naciones. Entonces aquí está predichas las invasiones mencionadas en Ezequiel 38-39 y Apocalipsis 6-19, específicamente el capítulo 19. Entonces, esto es unos paralelos para que ustedes puedan estudiar acerca de lo que estamos hablando, que tengan una comprensión. Recordemos que les he dicho que estos son bosquejos que usted tiene que ampliarlos. Ahora entramos al libro de Amós. Es un libro también muy interesante, y a mí me llama la atención porque Amós es un profeta no tiene nada de preparación, pero es un hombre usado por el Señor. El tema, el Señor carga. Las estructuras de divisiones principales tiene 9 capítulos y 4 divisiones principales. La primera división está en el capítulo 1 al capítulo 2 y tenemos 8 oráculos, o sea, los mensajes, las profecías, como quiera llamar, que Amós transmitía, eran la manera en que las decía, la forma en que las decía, y él comienza por 3 pecados y el cuarto. Es interesante esa frase, juicios anunciados a otras naciones. Esos por 3 pecados y el cuarto es una lista no terminada. Es algo que está, hay más de eso. Trato de los judíos, de los juicios, bueno, trato a los judíos de Judá, desobediencia a Israel, apostasía. Y aquí vamos a encontrar unos datos muy interesantes. La segunda división la tenemos del capítulo 3 al capítulo 6. Y aquí tenemos 3 sermones. Oí esta palabra,
juicios explicados, sabía que era correcto, pero no lo hizo. Olvidaron a Dios por el materialismo. Ay de ustedes. Tenemos del capítulo 7 al 9:10, 5 visiones. Así me ha mostrado Jehová el Señor, juicios descritos, langosta, fuego, plomada, frutos de verano, altar. Todo esto ustedes al estudiarlo van a encontrar que hay una serie de cosas maravillosas. Aquí tenemos en esta otra edición, que es la número 4, promesas. En aquel día yo levantaré, cerraré, edificaré, traeré, plantaré, bendiciones prometidas en el reino milenial, esperanza. Bien, entonces yo quiero dar algunos datos de este hombre, como cada uno de los profetas menores. El título proviene del nombre del profeta. Ya vimos que Joel fue el profeta y así se llama su libro. Y aquí tenemos que Amós es el profeta y así se llama su libro. Y a quien Dios dio el mensaje. Fíjese bien que aquí en el capítulo 1:1 dice claramente que Dios le dio el mensaje. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. O sea, la profecía viene directamente del Señor. Es el Señor quien le da este mensaje. El nombre de Amós quiere decir carga o llevador de carga. Amós era de Tecoa, una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. En el contexto histórico vemos aquí que Amós fue un profeta de Judea. Esto es lo que es un dato interesante. Era un profeta de Judea, llamado a entregar un mensaje a las tribus del norte de Israel. Esto está en el 7:15. Es interesante que un profeta del reino del sur, Dios envió. Entonces yo pensando esto, que Dios en su misericordia, ya que Israel no prestaba atención a los profetas que residían ahí, Dios levanta a Amós del reino del sur al reino del norte. Y esta es la razón por qué vemos que vamos a ver aquí en el 7:15, dice, Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él era de Tecoa, estaba a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces él era oriundo de ahí, pero Dios lo envía a Jerusalén, a Israel, a predicar el mensaje. Entonces políticamente era un tiempo de prosperidad bajo el reino seguro de Jeroboam II. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de corrupción, desenfreno y de una decadencia moral tremenda. Y Dios levanta a este profeta para que vaya a profetizar a estas 10 tribus, con el afán de que estas tribus no vayan cautivas por Asiria. Entonces estaban había prosperidad. Imagínense cuando una persona está viviendo bien, tiene riquezas, tiene salud, tiene a la familia en buen estado, y alguien llega a profetizarle juicio, tiene que causar indignación. Entonces, en el contexto histórico que tenemos, esta era una época de prosperidad material. Estaban en paz, no tenían problemas, tenían dinero, pero espiritualmente fue un tiempo de corrupción desenfrenada. No tenían la mínima de moral. Por ejemplo, vemos en el 4:1 como dice Dios acá: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria,
que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, y aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿Creen ustedes que este mensaje no era tremendo? ¿Cómo sonaba a los oídos de una nación que estaba próspera, que tenían paz, que estaban con mucha riqueza? Oíd esta palabra, vacas de Basán. Oiga esto, una descripción, vacas de Basán es una descripción de mujeres de Samaria que vivían con muchos lujos. Basán era una región fértil al pie del monte Hermón, que formaba por sus prados abundantes. Israel gozaba de gran prosperidad. Entonces aquí Dios está haciendo esta ilustración para referirse a estas personas que tenían un poder económico bárbaro. Entonces las palabras de Amós calaron tan profundo en el corazón de los líderes de Israel que ellos optaron por acusarlo de conspiración contra el rey. Mire cómo dice el capítulo 7, versículo 10 al 17. ¿Cómo fue ofensivo el mensaje para ellos? Dice 7:10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tu tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos, tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Qué le parece? No pudieron detener al profeta. El profeta soltó la palabra de Dios, porque estaban estos mensajes eran como espinas punzantes. Las palabras de Amós calaron tan profundo en el corazón de esos líderes que ellos optaron por acusarlo de conspiración contra el rey. Estaban en prosperidad, y que viniera un profeta foreño que no era de Israel a decirles que iban a ser cautivos, era mucha ofensa para ellos. Y lo mismo hicieron con Jeremías en el capítulo 26, 11, en el capítulo 37, 11, 13, en el capítulo 38, del 1 al 6. Siempre recurrieron a acusarlos de conspiración a estos profetas. Estos profetas eran acusados de conspiración con el fin de callarlos, pero ellos eran tan valientes que nunca fueron o pudieron callar a estos profetas, porque eran mensajes de Dios. Imagínense esa profecía que Amós le dice a este hombre, a grosera, ¿no? Entonces la palabra de Dios inquieta. Un hombre de Dios no va a negociar la palabra de Dios. No importa las circunstancias, no importa si tiene o no tiene dinero. El mensaje de Dios no se puede negociar. Tenemos que ser personas que predicamos por amor a Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra.
le duela o no le duela a la gente. No debemos de suavizar el mensaje. Alguien dijo, no suavice el evangelio solo por temor a ofenderlos. Si ellos han estado ofendiendo toda la vida a Dios, todo el tiempo, ¿por qué voy a suavizar yo el mensaje? Obviamente tengo que hacerlo en amor, como dice Pablo a Timoteo, que predique en amor. Pero no significa eso que no voy a decir la verdad. Amós estaba en problemas. Amós reconoce que él es una persona que no ha sido preparada, que no es ni profeta, pero que Dios lo llamó y que él ha venido a decir lo que Dios ha dicho, sin importar las consecuencias por decir la verdad. Entonces, Amós no era un profeta profesional, no obstante tenía llamado especial de Dios para ir hacia el norte, desde Judá, y proclamar el mensaje de Dios a Israel. Imagínense, si ellos no habían prestado atención a los profetas del reino del norte, Dios en su misericordia levanta a un profeta del reino del sur con la finalidad de que tal vez a este podrían prestar atención. Pero cuando el corazón está endurecido es imposible, ¿no? Entonces, en tiempo de prosperidad material y política, Israel había olvidado a Jehová e iba a ser juzgado. Era obvio. Estaban en prosperidad en material. A mí, cuando veo esta sección, me recuerdo de la iglesia de la Odisea, que estaba en una prosperidad tremenda. Una iglesia que eran millonarios. Ellos dijeron que no tenían necesidad de nada. Y cuando dice nada es que incluía a Dios. Pero el escrutinio divino dijo que eran pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. Eso fue el escrutinio que Dios hizo de ellos que decían que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Entonces yo prefiero estar de acuerdo con el escrutinio divino, aunque aquí no tenga nada. Entonces este tiempo era tiempo de prosperidad material. La política también, no habían problemas con las demás naciones. Entonces el mensaje no era agradable, pero era Dios. El mensaje profético, digamos, era Dios que lo mandaba. Fue pronunciado alrededor de 40 años antes de que cayera Israel en poder de Asiria. Imagínense, vimos que Joel había profetizado 250 años de que fuera cautivo a Babilonia. Amós profetiza 40 años antes que cayera en el poder de Asiria. Pero con todo y eso, este pueblo está empecinado en seguir en su rebelión. Primeramente, Amós pronunció juicio de Dios contra las naciones vecinas de Israel, quienes trataron con desprecio y escarnio. Enseguida, Judá fue condenada por haber fracasado en obediencia a la ley de Dios. Finalmente, Israel fue condenada por su apostasía, idolatría e inmoralidad, por 3 pecados y por el cuarto. Esto quiere decir una lista interminable de pecados del pueblo. Imagínense la condición. Ahí no había idolatría, Israel fue condenada por su apostasía, idolatría e inmoralidad. Entonces cuando usted lee por 3 pecados y por el cuarto, quiere decir una lista interminable de pecados del pueblo, como la que vemos en el capítulo 5 de Gálatas, a partir del versículo 17, si mal no recuerdo, que dice, y cosas semejantes a esta. Son listas interminables, son listas que continúan. Entonces debemos de ver cómo estaba la decadencia espiritual de Israel. División número 2, capítulos del 3 al 6. Tenemos aquí 3 sermones. Primero Amós entregó sermones a Israel de acusación que comenzaban con esta expresión: oíd esta palabra. El pueblo escogido de Dios fue acusado de abusar de su posición privilegiada, fracasar en la responsabilidad que Dios le había dado. Ellos tenían abuso de poder, oprimían al pobre, tenían
vendían a las personas a esclavitud, los oprimían, era tremendo el sistema de ellos. Entonces ellos abusaron de esa posición privilegiada y fracasaron en la responsabilidad que Dios les había dado. Pero es importante que seamos responsables con lo que Dios nos ha dado en la mayordomía, en la economía de Dios. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Realizar una adoración falsa y vana. Esta es la acusación contra Israel. Realizaban una adoración falsa y era vana. ¿Recuerdan cuando vimos esta palabra? En Eclesiastés, el predicador terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo dicho al fin del discurso es: teme a Dios y guarda los mandamientos, lo que no estaba haciendo Israel. Y la palabra vana significa, o vanidad significa vacío, sin propósito, sin objetivo. Había depravación moral, injusticia e iniquidad. Usted al leer el libro se da cuenta. Autocomplacencia, arrogancia, orgullo, avaricia y materialismo. Rechazar la disciplina de Dios. Todas estas las acusaciones de los mensajes que llevaba Amós. ¿Cómo cree que iba a ser agradable a los oídos de una nación que estaba en rebelión abierta contra Jehová? Obviamente que no iban a recibir este mensaje. Entonces el problema del pueblo no era la ignorancia. Ellos sabían, sino la desobediencia de no hacer lo que era correcto. Yo recuerdo que los fariseos le dijeron a Jesucristo: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dijeron ellos. Y Cristo les dijo: desde el principio se los he dicho. ¿Cuál es el problema de los fariseos? ¿Era falta de conocimiento o incredulidad? Obviamente que tenían el conocimiento. Dios desde el inicio comenzó a decirles que Jesucristo era Dios. Él les dijo: yo soy Dios, soy hijo de Dios, he venido para salvarnos. Pero ellos no creyeron, conocían la verdad. Jesús la había estado reiterando, pero ellos no creyeron. Entonces el problema de Israel no era ignorancia, sino desobediencia. Recuerde que hay dos cosas que Dios no bendice, y es la ignorancia y la incredulidad. Esas son cosas que Dios no va a bendecir. Entonces ellos no hacer lo que era correcto. El aviso de Amós era que se arrepintieran, busquen a Dios, busquen el bien. En el capítulo 4 aparece la frase: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ese es el problema, no era ignorancia. Y muchas personas, muchos creyentes, están en problemas con Dios, no por falta de conocimiento, sino por desobediencia. No es que sean ignorantes, sino que adrede, pues vaya. División número 3, capítulos 7 al 9 y 10. Tenemos aquí 5 visiones y tenemos, mediante una serie de 5 visiones que Dios reveló a Amós, quedó claramente establecido que el juicio era cierto. Amós oró pidiendo a Dios misericordia a causa de los juicios de langosta y fuego, y Dios contestó la oración. Imagínense, esto van a ser las 5 visiones que este hombre tuvo. Sin embargo, Dios mostró a Amós una plomada de un albañil que representaba sus normas de justicia, declarando que toleraría más a Israel. Imagínense qué misericordia, ¿no? Va a dar más tiempo, va a tener más tolerancia a la situación apóstata, a la rebelión abierta contra Dios. Y me encanta esto de la plomada, porque Dios es justo. La plomada significa la justicia de Dios. Y esto es lo que hacemos cuando oímos un mensaje y que no estamos seguros si ese mensaje es correcto o incorrecto. No debemos argumentar en nuestros propios pensamientos, con nuestro razonamiento, con nuestra experiencia
religiosa. No. Para saber si un mensaje es incorrecto o correcto, tenemos que usar la plomada de Dios. Y la plomada de Dios es la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien estar atentos a ella. Si usted quiere saber que una persona predica un falso evangelio, predica un mensaje falso, antibíblico, solo tiene que poner la plomada, y esa se llama la Biblia. Porque el estándar final de toda enseñanza es la palabra de Dios. Es ella que determina lo falso y lo verdadero. Si yo estoy familiarizado con el mensaje correcto, con el mensaje bíblico, con la sana doctrina, yo voy a detectar de inmediato el mensaje falso. Esto es importante. Por eso la plomada significa eso. Representaba sus normas de justicia. Entonces la norma final, la autoridad final es la palabra de Dios. El mensaje de amor fue rechazado por el pueblo y a él le fue dicho que se fuera a su casa, no predicara más. Sin embargo, Dios le reveló 2 visiones más de juicio. Ya no había manera de evitar el juicio de Dios. Era que venía ese juicio. En la división número 4 tenemos aún delante del juicio. Dios ofreció, fíjese bien, Dios ofreció por medio de amor la esperanza de una futura restauración, cuando dijo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Pero nuevamente las bendiciones no vendrían sino hasta que el pecado fuese juzgado. ¿Y cuándo va a ser ese día? Pues, indiscutiblemente el día del reino. Entonces podemos ver cómo Dios ha sido tan misericordioso con esta nación de Israel. En este caso que tenemos reino del norte y reino del sur, Él fue misericordioso con ambos reinos. De la misma manera que Dios fue misericordioso, tolerante, que esperó a la nación, Dios no ha cambiado en esos aspectos. Dios sigue siendo igual. Dios sigue esperando al pecador. Sigue tolerando al creyente para no castigarlo. A los que muchas veces salimos de la comunión con Dios, Él espera que tú y yo regresemos a la comunión con Dios. Que confesemos a diario nuestros pecados. Y en el caso del incrédulo, necesita que él oír el mensaje correcto. Nosotros, los estudiantes de la palabra de Dios, debemos de ser claros y sencillos en presentar el Evangelio. Aprendamos a predicar el Evangelio, a transmitir ese mensaje, para que muchas personas lo oigan, amados hermanos, y estas personas puedan ser salvas. Porque de otra manera, el mensaje de Dios no puede avanzar si no tenemos un conocimiento básico, sencillo y claro de cómo presentar el Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.